La doctora Elena Maceto es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es tutora e imparte cursos a nivel maestría y doctorado en el posgrado de estudios mesoamericanos de la misma universidad y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en Historia por la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia, y por la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, en Francia. Ha realizado 3 estancias de postdoctorado, 2 en la Université Libre de Bruxelles y una en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora del libro Lieux de culte et parcours cérémonie dans les fêtes de Vingtaine a México-Tenochtitlan y coordinadora y co-coordinadora de los volúmenes Vous ne mangerez point, l'alimentación comme distinction religieuse en ediciones de la Universidad de Bruselas. Espero haber pronunciado bien. Y Mesoamérica, Rituals and the Solar Cycle, New Perspectives on the Veintena Festivals. Bueno, sus temas de estudio son la cultura y la religión náhuatl prehispánica, en particular las fiestas del año solar y la alimentación. Desde el 2023 es responsable del proyecto PAPI-T, Alimentación y Sacrificio en Mesoamérica y el área andina, siglos XIV a XVI, en el que participan especialistas en diferentes disciplinas pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid, a la UNAM y a la University of British Columbia y a la Université de Paris-Nanterre. Bueno, pues nos da mucho gusto tenerla, doctora, porque yo personalmente no tenía el gusto de conocerla, pero sí de algunas de sus obras. Y bueno, el público que nos sigue es un público muy generoso que sobre todo ha despertado mucho interés este ciclo de 1325 a 1521, sobre todo en este tema de acercarnos a la vida cotidiana en ese mundo tan complejo, tan lejano, pero a la vez tan cercano. Y pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, le damos la más cordial bienvenida y la escuchamos con gran gusto. Creo que tiene que prender su micrófono, tengo entendido, no sé, Rubén. Ya, Sí. perfecto. Sí, buenas tardes a todas y todos y de verdad, de entrada, un gran agradecimiento al doctor Manuel Ramos por la invitación a estar en este ciclo digamos, de pláticas, de charlas tan interesantes sobre el tema de este aniversario, ¿no?, tan importante de México-Tenochtitlan. Entonces, es un gusto, es un honor para mí que me hayan tomado en cuenta para esta iniciativa. Y nada más le pediría a Rubén si pudiera compartir mi PowerPoint, porque hoy nos pusimos de acuerdo. Ajá, perfecto. De esta manera, para no tener ningún tipo de problema a la hora de pasar las diapositivas. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es un enorme gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir un pedacito, digamos, de la historia de los mexicas, ¿no? A partir, en este caso, del enfoque, ¿no?, relacionado con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, para esta ocasión, para estar con ustedes el día de hoy, elegí una plática que toque algunos temas, ¿no?, que se relacionan con cómo podría ser la vida cotidiana en Tenochtitlan en el siglo XVI, a partir de una serie de temas específicos, de apartados, que vamos a conocer juntos en un momento. Cuando hablamos de Tenochtitlan, hablamos de una ciudad insular, ¿no? Esto es realmente un aspecto fundamental que nunca hay que olvidar cuando nos acercamos al estudio de esta antigua capital, una ciudad construida sobre los lagos, ¿no?, que realmente dio la posibilidad a su gente, a sus habitantes, de desarrollar todo un sistema, ¿no?, de
¿Sí me están escuchando? Es que veo unos mensajes que preguntan que si se oye. Espero que sí se esté oyendo. Ahí Sí, me avisan. perfectamente bien, se escucha Ok, muy bien. perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto es realmente fundamental para entender un poco la vida en Tenochtitlan, ¿no? Sus habitantes lograron realmente a través del sistema de Chinampas tener acceso, ¿no?, a nuevos territorios de alguna manera robados a las aguas del lago de Texcoco, ¿no? A través de un sistema tanto hidráulico como de ingeniería realmente único, al menos en el panorama de Mesoamérica, ¿no? Y esto es un poco lo que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en la vida de la antigua Tenochtitlan, puesto que obviamente el día a día de sus habitantes estaba totalmente relacionado con el entorno lacustre, ¿no? Y vamos a ver que esto desde diferentes perspectivas, desde la geografía hasta obviamente el asunto territorial de desplazamientos, ¿no? Y obviamente pues un tema muy, muy importante cuando estudiamos el caso de la Cuenca de México, el tema de la alimentación, ¿no? Van a ver que a lo largo de este PowerPoint he usado con mucho entusiasmo unas imágenes que son de la página tenochtitlan.tomascol.nl. Es una página de reciente creación que yo creo que varios de ustedes deberían ya haber conocido porque en su momento se hizo publicidad de ella y donde precisamente es posible ver estas maravillosas reconstrucciones de Tenochtitlan. Es acceso gratuito. Es importante citar obviamente la fuente de las imágenes, ¿no? Pero se pueden utilizar y creo que son geniales para tratar como de meter a la gente, ¿no?, adentro de este lugar que era la antigua Tenochtitlan, obviamente con una reconstrucción perfecta y muy cuidadosa de los espacios y de todas las áreas de la isla. Entonces, aquí a la derecha pueden ver un poquito los temas que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, un acercamiento a lo que era la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Precisamente cómo estaba conformada, cuáles eran sus características principales, cómo estaba organizada, ¿no? Vamos a hacer una incursión breve en lo que era la sociedad mexica, ¿no? Cuáles eran sus componentes, cómo se desempeñaban, cuáles eran sus actividades principales. Y después vamos a seguir con esto, pero desplazándonos, ¿no? Hay que imaginar que vamos a realizar como un viaje, ¿no? Desde el corazón sagrado de la capital, desde el recinto ceremonial, nos vamos a desplazar hacia el exterior, ¿no? Más allá del centro ceremonial para visitar los barrios, ¿no? Para visitar los calpulli y las parcialidades de la antigua Tenochtitlan y pues entrar como en la casa, ¿no?, de algunos de ellos, ¿no?, ver cuáles eran su día a día, cuál era, digamos, un poco, cuáles eran las características de la alimentación, tanto del día a día como de las ocasiones específicas que podían tener, que en este caso se trataba sobre todo de las fiestas, ¿no?, que tenían lugar a lo largo del año solar y del calendario, además, adivinatorio. Y terminamos con un poco un acercamiento al ciclo de vida y la educación de los antiguos mexicas, obviamente en palabras y a través de nuestras fuentes del siglo XVI, que son una mina de información y de una riqueza extraordinaria para conocer un poco la vida cotidiana de los antiguos nahuas. Concluiremos con un pequeño digamos, apartado sobre los mercados, ¿no?, que es un aspecto también muy importante que hay que tomar en cuenta para conocer la vida cotidiana en Tenochtitlan y Tlatelolco. Y con esto cerramos nuestro viaje al pasado con los mexicas. Entonces, ya. Vamos a empezar por el corazón sagrado de la antigua Tenochtitlan. Todos ustedes, todas ustedes conocen, obviamente, Templo Mayor, ¿no? Todas, incluso las ventanas arqueológicas que afortunadamente pues el INAH ha estado abriendo, ¿no?, y que nos permiten echar un vistazo a lo que era la zona, digamos, central de la antigua capital mexica. Un poco cuando pensamos en Tenochtitlan, yo creo que es automático, ¿no?, pensar en Templo Mayor. ¿Por qué? Pues por muchas razones. En primer lugar, porque era
precisamente el lugar sagrado por excelencia de la ciudad. Era el antiguo centro ceremonial que pueden ver aquí en la imagen de abajo, también de la misma página que les comenté hace rato, y porque pues realmente hoy en día, aparte algunas otras ventanas arqueológicas, algún otro sitio, realmente es lo único que logramos todavía poder ver de Tenochtitlan, ¿no? No es el espacio afuera del centro ceremonial, sino que es lo que ha quedado del edificio más sagrado, del edificio más importante, obviamente, que ellos tenían en el recinto ceremonial de su capital, ¿no? Entonces, sabemos que se trataba de un espacio, ¿no? Que estaba delimitado por un muro, ¿no? Que conocemos como, bueno, el que rodeaba Templo Mayor como Coatepantli, ¿no? En general era un espacio, ¿no? Que permitía el acceso y que dividía de alguna forma el corazón religioso de la ciudad de la parte exterior. Sabemos que se trataba de un espacio donde se concentraban los edificios religiosos más importantes, no solamente Templo Mayor, sino también una serie de otros edificios fundamentales para el funcionamiento de la religión mexica. Entonces, obviamente, Calmecac, ¿no? Los lugares donde vivían los sacerdotes, ¿no? Una serie de otros monumentos donde tenían lugar rituales específicos, como puede ser el Tzompantli, como puede ser el templo de Ejecatl-Quetzalcóatl, como puede ser el Temalacatl, ¿no? Donde tenía lugar el Tlahuahuanalistli, en Tlacaxipehualistli, en fin, una serie de edificios fundamentales. Sabemos que la presencia de este centro ceremonial, de este corazón religioso, era una además de las características de las ciudades mesoamericanas, ¿no? Tenían realmente esta estructura, por lo que todo lo que era, que no era parte, digamos, de este corazón religioso, pues quedaba fuera de este espacio, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que podemos hoy en día reconstruir del corazón de la antigua Tenochtitlan, con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se ha trabajado y investigado para tratar de recuperar la antigua ciudad, y esto lo podrán escuchar en palabra del doctor Raúl Barrera, ¿no? Al final de este ciclo de conferencias, que les contará precisamente cómo y qué se ha podido rescatar. En mi caso, voy a enfocarme sobre todo en cómo, de alguna manera, este corazón sagrado dialogaba, ¿no? O cómo se relacionaba con la misma sociedad mexica y con toda la parte exterior de la ciudad, ¿no? No, aquí regresé atrás, perdón. Voy hacia adelante. Entonces, cuando pensamos en Tenochtitlan, perdón, se me adelanté. Ok. Pensamos en una isla, ¿no? Que estaba dividida en diferentes espacios, ¿no? Aquí en este caso específico les pongo este mapa muy bonito que elaboraron precisamente Raúl Barrera Rodríguez, Luis Rosey Bermúdez, ¿no? Del programa de arqueología urbana, porque explica de manera muy clara, ¿no? Cómo estaba conformada la antigua isla de Tenochtitlan y la isla norteña de Tlatelolco, ¿no? Entonces, lo que pueden ver en el centro es precisamente el corazón religioso de la capital, con todos sus edificios, ¿no? Y con sus espacios. Y lo que vemos afuera son, ahora sí que el norte está a la izquierda, ¿no? En este mapa por cómo está orientado, ¿no? Lo que vemos afuera del recinto ceremonial es el desarrollo de toda la isla, ¿no? Como pueden ver, sobre todo por el uso de los colores, ¿no? Se pueden distinguir 4 gran espacios, ¿no? Que conformaban la isla. Entonces, normalmente en español se conocen estos espacios como parcialidades, ¿no? En náhuatl los conocemos como naucampan o campan, ¿no? Que son grandes parcialidades, grandes espacios, ¿no? Que conformaban la isla y que eran 4, ¿no? En la parte inferior derecha, que sería al sur, tenemos a Moyotlan, ¿no? Tenemos a Zoquiapan o Teopan, se le decía de ambas formas. Tenemos a Tzacualco, ¿no? En la parte superior, ¿no? Hacia el norte este, ¿no? Y tenemos Cuepopan, ¿no? Del otro lado, y Tlatelolco, ¿no? En la parte norteña, que sabemos que se integró, se convirtió, digamos, en el quinto barrio, la quinta parcialidad, mejor dicho, de la isla de Tenochtitlan, después de que
el Tlatoani Axayácatl derrotó a Moquihuix, soberano de Tlatelolco, y convirtió Tlatelolco en otra parcialidad de Tenochtitlan, ¿no? Perdió su independencia, ¿no? Entonces es considerado como la quinta parcialidad de Tenochtitlan. Como pueden ver, también es importante señalar la presencia de las famosas calzadas, ¿no? Que realmente conectaban Tenochtitlan con la tierra firme, ¿no? La calzada sur, que era la calzada de Iztapalapa, ¿no? Que posteriormente llegaba precisamente al pueblo de Iztapalapa, digamos a toda la zona sureña de Huitzilopochtli, ¿no? Tenemos la calzada oeste, ¿no? Que en este caso es la que va hacia el sur, o sea, hacia abajo, perdón, del mapa, ¿no? Que es la calzada de Tlacopan, la famosa calzada de Tlacopan, por donde huyeron los conquistadores de Hernán Cortés durante la Noche Triste. Y tenemos la calzada norteña, que era la calzada que llevaba hacia, digamos, la parte, digamos, norteña, donde hoy en día se encuentra la villa de la Guadalupe, ¿no? Entonces, esta era, digamos, era un uso, digamos, que se hacía regular de estas calzadas. Sabemos que más allá de un uso como calzada, también había todo un conjunto de construcciones, de albarradones, ¿no? De diques que permitían un uso realmente impresionante de las aguas de los lagos. Recuerden que Tenochtitlan estaba rodeada de aguas saladas, ¿no? Los lagos de agua dulce, o sea, el agua dulce venía de los lagos sureños de Chalco y de Xochimilco, pero todo el lago de Texcoco era un lago salado, ¿no? De hecho, una de las actividades que más se realizaba a lo largo de la orilla, precisamente ¿no? Del lago de Texcoco, era el hecho de que se producía salitre, ¿no? Entonces, todo ese lago, pues, era un lago de agua salada, y lo que hicieron los mexicas precisamente para que Tenochtitlan pudiera quedar un poco aislada de esta agua salada, pues crearon un sistema de diques que permitían regular el flujo de las aguas dulces, ¿no? Que permitían la entrada de agua dulce y el uso del agua que rodeaba Tenochtitlan para uso sobre todo de tipo agrícola, ¿no? No era un agua que ellos utilizaran para beber, ¿no? Sabemos que el agua que ellos utilizaban para beber era el agua que venía del acueducto de Chapultepec, ¿no? Sabemos también que se trató de llevar a Tenochtitlan también las aguas de los manantiales de Coyoacán, pero esto no funcionó porque se dio precisamente la gran inundación de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, una ciudad realmente en equilibrio siempre un poco precario, inestable con el medio lacustre, pero que al final logró dominarlo a través de un conocimiento ingenierístico y, digamos, hidráulico realmente impresionante, que fue lo que además fue parte de esos conocimientos que se perdieron, ¿no? Después con la conquista española, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Tenochtitlan, hay que pensar, en primer lugar, a este gran conjunto, ¿no? De espacios más allá del recinto ceremonial, cada uno de los cuales después vamos a ver que tenía su conformación específica, porque cada una de estas grandes parcialidades o campan estaban a su vez formada por pequeños barrios, ¿no? Los famosos calpulli, ¿no? Estos barrios eran los que realmente contenían diferentes familias, ¿no? Ahí veremos que hay un interesante debate relacionado con el hecho de que Calpulli, en los estudios también que realizó Alfredo López Austin, no era solamente un espacio donde convivían familias, o sea, no era realmente solo un concepto territorial, sino que era también un espacio donde convivían familias que tenían lazos de parentesco, ¿no? Entonces, Calpulli se refiere también a, podríamos decir, tal vez de manera no adecuada, pero un asunto relacionado con linajes, con parentesco entre estas familias, ¿no? Y estas familias vivían en barrios, varios de los cuales pues estaban conectados completamente entre ellos a través del uso de acequias y chinampas. Entonces, antes de salir, digamos, definitivamente de nuestro recinto ceremonial y de entrar a las casas, digamos, de los mexicas, pues es importante echar un vistazo un poco a la sociedad, ¿no? ¿Qué sabemos de la sociedad mexica? Afortunadamente sabemos bastante, ¿no? Esto gracias a las fuentes del siglo XVI que han sido muy generosas en ese sentido, aunque para nosotros historiadores nunca es suficiente, ¿verdad? Siempre quisiéramos saber más, pero digamos tenemos una cantidad de datos suficientes, ¿no? Para haber permitido estudios
muy, muy importantes en términos de sociedad, en términos de jerarquías, ¿no? En términos de linajes, ¿no? De estructura territorial del mismo imperio mexica, que seguramente van a escuchar la próxima semana con el doctor Marco Cervera. Entonces, en mi caso, hoy me voy sobre todo a dedicar a repensar un poco y a presentar los miembros de la cultura mexica, ¿no? Entonces, por supuesto, en el vértice de la sociedad se encontraba la nobleza, ¿no? Los famosos pipiltin, ¿no? Los pipiltin eran los nobles, ¿no? Que conformaban unas familias muy poderosas, ¿no? Que gozaban de cierta cantidad de privilegios muy importantes, ¿no? Y entre los que se elegía a partir de la familia real el Tlatoani, ¿no? El que iba a gobernar, el que habla, ¿no? Y también el Cihuacóatl, ¿no? Que era como de alguna manera su contraparte, ¿no? Con el que compartía diferentes asuntos, ¿no? Diferentes tareas políticas, administrativas, de justicia, etcétera, ¿no? Los pipiltin gobernaban, ¿no? Una serie de territorios que les pertenecían, digamos, por derecho de nacimiento, ¿no? También extendían sus territorios después, obviamente, con las numerosas conquistas del imperio, ¿no? Y sobre todo, pues eran figuras de referencias, ¿no? Para la sociedad y para los Macehualtin, ¿no? Porque pues eran los pipiltin los que tenían sobre su linaje, digamos, la responsabilidad de realizar las guerras, ¿no? Las guerras y la defensa también, obviamente, ¿no? De Tenochtitlan y de los territorios en contra de los enemigos, ¿no? Esto, de alguna manera, era una de sus responsabilidades, una de sus tareas principales, ¿no? Y al mismo tiempo, pues era la razón por la que gozaban de toda una serie de privilegios muy importantes. Podían ser privilegios de tipo, digamos, suntuario, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta reconstrucción del mercado de Tlatelolco, que es la famosa maqueta que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, pues podemos ver una serie de personajes nobles, ¿no? Que llevan ciertos atavíos, ¿no? Entonces, un pipilti, un pili, podía realmente gozar de la libertad de vestir ropa de algodón, por ejemplo, de llevar atavíos o tocados de plumas, de cierto tipo de plumas, ¿no? Podía llevar sandalias, por ejemplo, adentro del Palacio Real, ¿no? Dependiendo de varios factores, ¿no? Y obviamente pues tenía acceso a toda una serie de bienes de prestigio que ningún otro miembro de la sociedad obviamente podía tener, ¿no? Y en esto hablamos tanto de hombres como de mujeres, ¿no? También las pili, las mujeres nobles, ¿no? Las sihuapili, ¿no? Tenían este tipo de privilegios, ¿no? Entonces, ¿qué eran, digamos, las ocupaciones principales de los nobles? Bueno, obviamente, pues el gobierno, eran partes, digamos, de las juntas de gobierno, también realizaban tareas de tipo administrativo, ¿no? Judicial, por supuesto, ¿no? Pero normalmente cuando pensamos un poco en la carrera, podríamos decir, ¿no? De los nobles pipiltin, hay dos en particular que siempre se mencionan, ¿no? Una es digamos, el destino de convertirse en sacerdotes, ¿no? Y el otro de convertirse en guerreros. En el caso de los sacerdotes, sabemos que se trataba de individuos que desempeñaban un papel fundamental para la vida religiosa de Tenochtitlan, ¿no? Normalmente, en efecto, eran hijos de nobles, ¿no? Formaban parte de la nobleza, ¿no? No hay que pensar que todos los sacerdotes desempeñaran ese papel toda la vida, ¿no? Las fuentes son bastante claras en esto. Algunos sí, ¿no? Algunos realmente sí decidían dedicarse durante toda su vida, digamos, a servir cierta divinidad, pero la mayoría de los otros sacerdotes se quedaban, digamos, en el puesto, podríamos decir, solo por un tiempo específico, ¿no? O sea, no se quedaban como sacerdotes toda la vida, sino por ratos, ¿no? Y además ahí la jerarquía sacerdotal es específicamente muy variada, ¿no? Muy específica, dependiendo de cuáles eran sus tareas, ¿no? De cómo iban subiendo digamos, en el puesto, ¿no? Y era, digamos, un tipo de carrera que se podía elegir al haber cursado, podremos decir, el famoso Calmecac, ¿no? El Calmecac, que era la casa de estudio donde terminaba la mayoría de los nobles, independientemente que luego
se quedaran, digamos, trabajando en algún templo o que salieran de ahí para ocupar otro tipo de puestos administrativos, judiciales, en el ejército, etcétera, ¿no? Vamos a ver también que los Calmeca que tenían ciertas características en específico. En este caso, los sacerdotes en la iconografía los reconocemos con cierta facilidad porque normalmente los representan con el pelo muy largo, como es el caso de esta imagen de la historia de las Indias de Diego Durán, y los representan normalmente con una pintura corporal negra, como es este caso, ¿no? También los representan mientras están realizando actividades muy específicas, puede ser sahumar, ¿no? Puede ser realizar actos de autosacrificio, como es el caso del sacerdote aquí a la derecha, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso tienen toda la parte de las sienes, ¿no? Y de la parte, digamos, de la cara ensangrentada porque a menudo la sangre que ellos se sacaban de las piernas, de las orejas, etcétera, pues se la ponían precisamente en la cara como gesto, digamos, de penitencia, ¿no? Siempre vamos a encontrar los sacerdotes con su chiquipili, ¿no? Con su bolsa de incienso y con su sahumador, porque eran de las actividades más representativas, digamos, de estos miembros de la sociedad. La otra carrera muy conocida y muy extremadamente valorada, me atrevo a decir la más valorada de la sociedad mexica, pues era la de convertirse en guerrero, ¿no? Los guerreros, pues también en su mayoría, digamos, los que destacaban más, podríamos decir, en el campo de batalla, formaban parte de la nobleza. Recuerden que era una de las obligaciones de los nobles, ¿no? Participar en las guerras. Esto, obviamente, más allá del linaje, pues daba la oportunidad de tener una mejor formación, ¿no? Y una mejor y mayor experiencia, ¿no? Para ir a la guerra, ¿no? Y en este caso, pues es bien conocido, es bien sabido que los guerreros mexicas en particular participaban en diferentes tipos de guerra, algunas de las cuales eran completamente rituales, ¿no? Eran las famosas Xochiyauyutl, ¿no? Que eran realizadas para capturar cautivos, ¿no? En esta lámina del Códice Mendoza, la lámina 64 recto, ¿no? Podemos ver algunos de estos guerreros, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cautivos que iban capturando, pues de esta manera podían subir precisamente en la jerarquía militar, ¿no? Conseguir más privilegios, conseguir más honores, ¿no? Ser más considerados, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos cautivos habían podido digamos, capturar, pues de eso dependía realmente su carrera, ¿no? Esto era un aspecto muy importante y sabemos que estos cautivos podían terminar en la piedra de los sacrificios, pero en general había, digamos, tenemos diferentes fuentes que nos cuentan de cómo realmente llegaban a Tenochtitlan grandes cantidades de prisioneros de guerra que eran capturados durante las campañas de expansión del imperio mexica, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que era tal vez seguramente la carrera más valorada? Pues porque sabemos que todo el modelo, digamos, masculino de la sociedad mexica estaba totalmente enfocado a la figura del guerrero, ¿no? Como veremos en un momento, viendo los Huehuetlatoli hacia el niño recién nacido, ¿no? Y era realmente pues la carrera más destacada, era la más deseada para un niño varón, ¿no? Porque además de esto, de los honores a los que podía tener acceso un guerrero, pues daba acceso en el más allá a la famosa Casa del Sol, el Tonatiuh Ichan, ¿no? Que era el más allá más codiciado, ¿no? Donde los guerreros acompañaban el sol desde el amanecer hasta el mediodía y después de 4 años se convertían en mariposas y pájaros de plumas ricas para bajar a la tierra, ¿no? Entonces realmente pues la figura del guerrero en la sociedad mexica es una figura extremadamente fascinante, extremadamente, digamos, presente, ¿no? Y podemos decir sin problema que la sociedad mexica estaba muy enfocada en general a la guerra como motor, ¿no? Que hacía funcionar las cosas, tanto para los hombres como para las mujeres, como veremos en un momento. Terminamos esta primera parte de la sociedad mexica perteneciente a los rangos más elevados con mencionando dos figuras muy importantes que eran corporaciones, gremios, ¿no? Que estaban muy relacionados con la nobleza, ¿no? Por un lado, los famosos mercaderes pochtecas,
y por el otro lado los trabajadores de plumas, los amantecas, ¿no? Estas dos figuras eran fundamentales porque realizaban un tipo de actividades, de tareas que servían de alguna manera a la nobleza. Los mercaderes pochtecas además podían ser espías del Tlatoani, ¿no? Porque llegaban a ser territorios muy alejados del imperio, que no estaban sometidos, digamos, a la Triple Alianza, y traían muchos productos de gran calidad, eran los productos más codiciados. Los pochtecas no iban a vender sus cosas al mercado como cualquier otro mercader, ellos sí eran mercaderes de larga distancia, eran mercaderes, digamos, que se dedicaban a recolectar y a comprar, digamos, productos exóticos, productos de prestigio, ¿no? Podían ser plumas de quetzal, podía ser cacao, ¿no? Podían ser todo un conjunto de productos, de piedras preciosas, que eran las que realmente luego eran, digamos, utilizadas por la nobleza, ¿no? Y sabemos que en la sociedad mexica los pochtecas desempeñaban un papel muy peculiar, realmente se les concedían muchísimos honores, muchos privilegios, ¿no? Y en muchos casos, sobre todo en los contextos de las fiestas del año solar, pues los pochtecas se ponen prácticamente casi en el mismo nivel de los guerreros, ¿no? En términos de privilegios, ¿no? Y se les reconoce porque en la iconografía, como en este caso, pues a menudo los representan con un báculo porque van caminando, ¿no? Y con un cacaxtli, ¿no? en la espalda porque llevan sus cargas, ¿no? Desplazándose, ¿no? Por diferentes partes de los territorios a menudo no conquistados por la Triple Alianza. Y por otro lado, los amantecas, que eran los trabajadores de plumas, que por supuesto estaban trabajando siempre de muy cerca con los pochtecas, porque eran los que estaban encargados precisamente de crear maravillosos objetos de plumas a partir precisamente de las plumas que los pochtecas traían a la Cuenca de México, ¿no? Entonces, amantecas y pochtecas eran dos gremios muy considerados, muy importantes para la nobleza de Tenochtitlan, porque ambos estaban sirviendo de alguna forma la nobleza, ¿no? Estaban muy relacionados con ella y realmente eran los que creaban, los que traían y creaban los objetos de plumas más apreciados precisamente por la élite de México Tenochtitlan. Entonces, después de este primer acercamiento a la sociedad mexica, empezando desde arriba, ¿no? Empezando desde el recinto ceremonial, vimos que era el lugar más sagrado, el más importante, donde se encontraban todos los edificios religiosos, ¿no? Y donde, más allá del recinto ceremonial, se encontraban las viviendas de los nobles, ¿no? El Palacio de Moctezuma, etcétera, de los tlatoques mexicas, etcétera. Pues vamos ahora a desplazarnos afuera del recinto ceremonial, ¿no? Vamos a ver qué hay afuera de este lugar que es el más conocido, el más, digamos, pensado, imaginado, ¿no? Cuando nos acercamos a la antigua Tenochtitlan. Y como les comentaba, pues hay que pensar en este conjunto de parcialidades, ¿no? Que a su vez estaban formadas por una multitud de barrios, ¿no? En esta maravillosa imagen de la página tenochtitlan.tomascol.nl podemos ver una imagen, una representación muy sugestiva, ¿no? De estos barrios, ¿no? Que son barrios realmente formados a partir de chinampas, ¿no? Entonces todo el sistema de las chinampas, sobre todo hacia el sur de Tenochtitlan, es decir, los dos barrios sureños de Teopan y de Moyotlan, son los que realmente permitieron de alguna forma extender, ¿no? el tamaño de la isla, ¿no? Y permitir, digamos, ganarle terreno a los lagos, ¿no? Recuerden que era también la parte del lago que iba más hacia los lagos de agua dulce, ¿no? Por lo que era aún más sencillo, podríamos decir, más práctico tener chinampas, ¿no? Entonces, ¿cómo estaban conformados estos barrios, ¿no? Un poquito ya hemos hablado del tema del nombre, ¿no? De los calpulli, también se les dice tlaxilacalli, dependiendo de la fuente, ¿no? Y del hecho de que se trataba de un espacio donde vivían diferentes familias que podían tener lazos de parentesco entre ellas, ¿no? Hay que imaginar, y creo que es bastante interesante tratar de hacer este ejercicio, que digamos, lo que tenemos en el recinto ceremonial, que es este conjunto de edificios religiosos, en realidad se iba reproduciendo a escala más pequeña, en primer lugar, en los centros principales de cada parcialidad,
y posteriormente en cada centro principal de cada calpulli, ¿no? Es decir, cada una de las 4 parcialidades y cada uno de los calpulli tenía su pequeño centro religioso, ¿no? Obviamente a escala más pequeña, pero que desempeñaba un papel parecido, podríamos decir, a lo que tenemos en el caso del recinto ceremonial, ¿no? Es decir, que ahí vamos a ver que se encontraban los edificios más importantes donde se daba la vida comunal, ¿no? La vida del barrio. Y vamos a ver que es un elemento importantísimo, ¿no? Los lazos no solo de parentesco, sino de relación que tenían las familias de los calpulli entre ellas eran muy importantes, ¿no? Los tenemos esto registrado claramente en las fuentes, porque vamos a ver que incluso participaban juntos en determinadas fiestas religiosas. Entonces, cuando salimos del recinto ceremonial y nos vamos a los calpulli, pues aquí quienes obviamente encontramos trabajando, pues son los Masehualtin, ¿no? Los Masehualtin que eran realmente la base de la pirámide, digamos, social de los mexicas y que eran los que realmente desempeñaban los papeles principales en términos de abastecimiento, ¿no? De alimentos, por ejemplo, ¿no? Los Masehualtin podían realizar diferentes tipos de tareas, podían ser agricultores, por supuesto, podían ser pescadores, ¿no? Podían tener diferentes tipos de empleo y era, digamos, la mayoría de la población, ¿no? Los Masehualtin a menudo eran considerados, digamos, como los que proveían, perdón, ¿no? De alimentos, parte importante de la ciudad, aunque sabemos que Tenochtitlan, por su tamaño y por sus necesidades, obviamente importaba maíz y otros productos desde afuera, o sea, no era suficiente la producción de Tenochtitlan, obviamente, ¿no? Para mantener a todos los habitantes de la ciudad, ¿no? Y los Masehualtin, pues en este sentido, tenían, digamos, un papel principal, ¿no? Además, los Masehualtin aceptaban realizar tareas gratuitas, diríamos hoy en día, ¿no? Que eran como tareas comunales, ¿no? Por la nobleza. Esto podía ser, no sé, trabajar en una calzada, ¿no? Que se había interrumpido o que había, digamos, que arreglar, ¿no? Trabajar en el acueducto, ¿no? O sea, todas estas tareas públicas también estaban de manera rotativa a cargo de los miembros de los calpulli, ¿no? Por lo que, pues, realmente los nobles no hubieran podido hacer gran cosa sin toda la gran cantidad de Masehualtin que trabajaban para ellos y que al mismo tiempo, pues, desempeñaban sus tareas diarias en sus pequeñas milpas, digamos, adentro de la red de los calpulli. Y la otra figura que tenemos ahora sí en la parte más abajo, digamos, de la jerarquía social, pues son los famosos Tlatlacotin, los esclavos, ¿no? Aunque, bueno, pues ahí habría que, como siempre, abrir un paréntesis cuando hablamos de palabras como esclavo, ¿no? Porque realmente, pues, no podemos comparar el sistema de la esclavitud de la Cuenca de México con lo que podríamos imaginar de la antigua Roma o de otros lugares del mundo. Lo que sí sabemos a través de las fuentes, pues, es que un mexica o un prisionero de guerra se podía convertir en esclavo por diferentes razones, precisamente por ser prisionero de guerra, por haber sido desobediente hacia su amo en al menos 3 ocasiones, ¿no? Pero ahí tenemos una serie de casos, digamos, bastante variados, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, saber que había casos donde los hijos de los Tlatlacotin pues no eran esclavos a su vez, y hay otros casos donde sí, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Entonces, los esclavos pues podían desempeñar muchísimas tareas distintas, por supuesto, que los que tenían esclavos eran sobre todo los miembros de la nobleza, ¿no? Pero, digamos, son también una figura muy, muy importante porque sabemos que incluso había un mercado especializado en esclavos, que era el mercado de Azcapotzalco, ¿no? En Azcapotzalco, un noble mexica podía ir a buscar, ¿no? Si necesitaba algún tipo de esclavo o incluso si quería comprar un esclavo solito o, digamos, en conjunto con otras personas para ofrecerlo en alguna fiesta, ¿no? Porque sabemos que los esclavos podían también desempeñar la función de dioses vivientes, ¿no? Los famosos Ixiptla de los dioses de los antiguos nahuas, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos nuestro breve panorama de la sociedad para centrarnos ahora un poquito más hacia los espacios, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues saliendo del recinto ceremonial, estamos ahora en el espacio de las parcialidades, estamos en las digamos, chinampas, donde se van abriendo, digamos, los calpulli de Tenochtitlan, ¿no? Y pues aquí tienen una reconstrucción
de mi colega Pérez Castillo, ¿no? La reconstrucción de la conformación del área central de un calpulli. En este caso, él se inspiró en el calpulli de Xiutonco, en la parcialidad de Moyotlán, ¿no? Y como pueden ver, obviamente, pues a una escala mucho más pequeña que el recinto ceremonial, pero encontramos una serie de edificios ahí muy significativos, ¿no? Por un lado tenemos nuestro templo pirámide, ¿no? Y al lado tenemos la que seguramente era como la vivienda, digamos, el espacio donde vivían los sacerdotes. En este caso, en el caso de los calpulli, no nos hablan claramente de sacerdotes como tales, pero nos hablan de unas figuras muy importantes para el barrio que eran los famosos calpulhuehuetque, ¿no? Los ancianos del calpulli, ¿no? Si uno ve un poco las funciones de los calpulhuehuetque, se da cuenta de que realmente desempeñaban funciones parecidas, ¿no? A la de los sacerdotes del recinto ceremonial y una serie de otras actividades de tipo administrativo, etcétera, que se relacionaban en específico con el calpulli, ¿no? Es decir, el calpulli era la unidad base, ¿no? Del calpulli vamos a la parcialidad y de la parcialidad tenemos el recinto ceremonial. Cuando se daban fiestas o ceremonias en el recinto ceremonial, también se celebraba en cada calpulli, ¿no? En el corazón comunitario de cada uno de estos barrios también se llevaban a cabo fiestas, se llevaban a cabo ayunos, penitencias, preparación de comida ritual, ¿no? Hay que pensar que era un núcleo muy vivo, muy activo, digamos, de la vida de la antigua Tenochtitlan. Y también tenemos ahí ahora una serie de asuntos bastante interesantes que tenían que ver con algunas de las creencias de los mexicas, ¿no? Por ejemplo, las encrucijadas, que aquí les puse de manera un poco, un poco básica, ¿no? Con estas dos flechas para mostrar la encrucijada, pues sabemos que las encrucijadas eran lugares de mucho peligro, ¿no? Eran lugares de los que tenía uno que cuidarse bastante porque eran espacios que podían ser, digamos, visitados por las famosas Xihuapipiltin, ¿no? Esto nos lo dicen las fuentes muy claramente. ¿Quiénes eran las Xihuapipiltin? Pues las Xihuapipiltin eran las mujeres que fallecían en el parto, ¿no? Estas mujeres eran consideradas como guerreros, ¿no? Las que fallecían en el acto del parto era como si hubieran fallecido en el acto de capturar a un enemigo, que en este caso era precisamente su bebé, ¿no? Lo que esperaba a estas mujeres que fallecían de parto era precisamente convertirse, ¿no? En las acompañantes del sol del mediodía hasta el atardecer, ¿no? Acompañaban el sol y posteriormente, pues en la noche o en fechas muy específicas, pues bajaban a la tierra tomando el aspecto de espectros nocturnos muy peligrosos, ¿no? Que lo que hacían era perseguir a la gente que encontraban, ¿no? Aquí les puse algunas fechas del calendario adivinatorio, ¿no? Nuestro calendario de 260 días, ¿no? Las fechas 1 venado, 1 lluvia, 1 mono, 1 casa y 1 águila eran las fechas del calendario adivinatorio en las que bajaban las Xihuapipiltin a la tierra y lo más importante era esconder a los niños, encerrarse en las casas porque ellas llegaban con mucho, digamos, con muchas ganas de secuestrar a los niños, ¿no? En este sentido, pues por no haber podido ser madres, ¿no? Además, podían traer enfermedades, ¿no? Dejar enfermos a los niños, secuestrarlos, o se presentaban a sus esposos pidiendo sus herramientas, ¿no? Sus herramientas para hilar, ¿no? Sus herramientas de cocina, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones las teníamos en cada barrio, ¿no? En cada barrio había estos espacios peligrosos de los que había que cuidarse y en particular las Xihuapipiltin tenían incluso su templo, ¿no? No sabemos dónde estaba, yo creo que en efecto seguramente se relacionaba con las encrucijadas y eran los lugares donde además se enterraban las mujeres que fallecían de parto, ¿no? Tenían su espacio específico donde eran enterradas precisamente porque luego se convertían en estas diosas, ¿no? En estos seres muy poderosos, muy importantes que, digamos, de los que había también de alguna forma que cuidarse, ¿no? Entonces, todo esto también en el espacio de los barrios. Aquí una imagen muy bonita de arqueología mexicana que muestra un poco las viviendas de Tenochtitlan, ¿no? Un poco tratando de entrar, ¿no? Adentro de las casas, ¿no? Con sus acequias, ¿no? Con las actividades más comunes del día a día, como preparar tortillas, ¿no? Desplazarse en una cali, ¿no? Tener un guajolote, ¿no? Ahí encerrado en un corralito, ¿no? En fin, una serie de actividades y espacios. Si se fijan también por ahí está un temazcal, ¿no? Está un pequeño templo que era realmente la dimensión más comunitaria
comunitaria y la que los mexicas comunes, podríamos decir, frecuentaban más seguido, ¿no? O sea, era su realidad, el barrio en particular. Y bueno, pues aquí entrando aún más, pues obviamente cómo era la cocina, ¿no? Aquí les puse una foto de la reconstrucción de una cocina mexica que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? En la Sala Mexica, justo para pues ver un poco cuáles eran los enseres más importantes para, digamos, todos los aspectos relacionados con la alimentación. Vamos a ver entonces cuáles eran cuál era la alimentación, las creencias y las maneras de mesa de los antiguos nahuas, ¿no? Aquí les puse una de varias láminas que veremos que se relacionan con la vida diaria de los antiguos nahuas, que son parte del famoso Códice Mendoza. Es un códice del siglo XVI que fue encomendado por el virrey Mendoza, ¿no? Y que precisamente tiene todo un apartado relacionado con la vida cotidiana, donde aparecen láminas relacionadas con la vida, con el día a día de los mexicas, ¿no? De los nahuas, cómo crecían los niños, cuáles eran las actividades principales que desempeñaban. En este caso, esta imagen súper conocida de una mamá que le está hablando a su hija, ¿no? Que tiene 13 años y pues le está explicando, le está mostrando, ¿no? Cómo tiene que moler el maíz en el metate, ¿no? Y pueden ver que alrededor de la niña, pues están una serie de objetos. Está una olla, unas tortillas, el comali, ¿no? Una escudilla o molcajete, ¿no? Que son las herramientas principales que se utilizaban para cocinar. Pues los alimentos del día a día de los antiguos nahuas, pues no necesitan realmente presentación, podríamos decir, ¿no? Por supuesto que la alimentación básica, independientemente de que se tratara de Macehualtin o de nobles o de pochtecas, pues era una alimentación a base de maíz, como hoy en día, ¿no? Entonces, todas las preparaciones relacionadas con la masa de maíz, que haya sido una tortilla o un tamal o un atole, pues eran parte del día a día de la alimentación. Por supuesto que los Macehualtin no podían tener acceso a los productos de prestigio y de lujo de la nobleza, pero sabemos que los antiguos nahuas tenían de su lado la posibilidad de aprovechar de todos los recursos de los lagos, lo cual realmente da para una riqueza en términos de ecosistema, ¿no? Y de recursos, digamos, faunísticos impresionante. Se pueden ver algunas de estas técnicas y de estas actividades en el mapa de Uppsala, ¿no? Que nos muestra, por ejemplo, en esta lámina, así la puse un poco más chiquita, un poco más grande, perdón, algunas actividades de pesca en el lago de Texcoco, ¿no? Que se podían realizar, obviamente estamos hablando ya del inicio de la época virreinal, pero de todos modos, obviamente sabemos que Tenochtitlan siguió con su rutina en muchísimos sentidos y aquí podemos ver precisamente algunas de las técnicas con las que se pescaba, por ejemplo, en el lago, ¿no? A esto hay que agregar todo lo que tiene que ver con recursos lacustres en términos de patos, en términos de pequeños crustáceos, ¿no? De peces, por supuesto, ¿no? Todos estos elementos, todos estos animales y esta fauna formaban también parte de la alimentación de los antiguos nahuas que tenían a su disposición los recursos del lago. También las familias que podían permitirse, digamos, tener unos guajolotes, pues tenían ahí un buen recurso en términos de carne, ¿no? No hay que pensar que fuera para todos, ¿no? O sea, realmente las fuentes dejan muy claro que el guajolote era un alimento bastante de prestigio, ¿no? No todos podían tener guajolotes en su casa, pero junto con el perro, ¿no? Representaban las dos carnes más comunes, frecuentemente presentes en los banquetes, por ejemplo, ¿no? O en las mesas de los nobles en particular, ¿no? En el caso de la comida de los señores, ahí contamos con una descripción muy interesante que se encuentra en el capítulo 13 del libro 8 del Códice Florentino, escrito por Bernardino de Sahagún y por sus colaboradores nahuas, donde viene una larga lista de alimentos, ¿no? Que eran comidos por los señores, ¿no? Ahí es muy interesante leer estas largas listas porque están divididas además por tipos, ¿no? Primero hay unas descripciones de tortillas, luego de tamales, luego de preparaciones en potaje, por ejemplo, de chile con carne, chile con pescado, con diferentes tipos de pescado, los atoles, ¿no? Y como conclusión, digamos,
de la descripción de las comidas, pues nos cuenta el Códice Florentino que los nobles y el Tlatoani pues tomaban bebidas a base de cacao, ¿no? Ahí también ven una lista interesante de variantes de bebidas a base de cacao que refleja un poco todavía la gran riqueza de este tipo de bebida en el México de hoy. Entonces, tenemos también una serie de creencias bastante interesantes que podemos encontrar en nuestras fuentes del siglo XVI y que se relacionan sobre todo con, digamos, creencias que los mexicas tenían alrededor de la cocina, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos a través de siempre de la obra del Códice Florentino que hay una serie de acciones que cuando se realizaban pues eran consideradas de mal augurio, podríamos decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decía que, bueno, no, esa no es de mal augurio, es la que pueden ver a la izquierda de la lámina, ¿no? Es una mujer que está echando granos de maíz en una olla y como pueden ver está hablando, ¿no? Y lo que nos dice el Códice Florentino es que la mujer le está dando ánimo al maíz para que no se espante porque la van a nixtamalizar, ¿no? O sea, es una prueba más, ¿no? De esta idea del maíz como un ser vivo, ¿no? Que debía de ser cuidado, ¿no? Y había que hablarle muy bonito para que no se espantara por el agua caliente y el proceso de nixtamalización que lo esperaba. O, por ejemplo, de un niño que comía directamente desde la olla o que agarraba el atole con las manos. Sus padres les decían que nunca iba a ser valiente en la guerra y que nunca iba a capturar ningún cautivo. Recuerden siempre que el ejemplo de la figura masculina por excelencia de la cultura de la sociedad mexica, pues era el guerrero, ¿no? O, por ejemplo, de un hombre que comía un tamal que durante el proceso de cocción se había pegado a la olla. Se decía que nunca iba a tener una buena puntería en la batalla, mientras que se trataba de una mujer, le decían que debido a esto no iba a parir bien, ya que el niño se le pegaría a su cuerpo, ¿no? Así como el tamal se pegó, digamos, en la olla, ¿no? De alguien que, por ejemplo, pasaba sobre las 3 piedras del fogón, sobre las que se ponían las ollas, se decía que en la guerra no podría huir y que caería en manos de sus enemigos. O, por ejemplo, si una tortilla se doblaba sobre el comal, esto era una señal de que alguien de la familia que se había ido regresaría. O, por ejemplo, si un niño se ponía a lamer el metate, se le decía que pronto se le caerían todos los dientes, ¿no? Estas son algunas de las creencias más bonitas que encontramos en el libro 5 del Códice Florentino. Y aquí a la derecha les puse una imagen que en realidad viene del Códice Borgia, pero que muestra un augurio negativo, ¿no? Es una figura anciana, muy probablemente Oxomoco, que está moliendo el maíz en el metate, pero pueden ver que el metlapili se rompió, ¿no? Y que del metlapili está saliendo sangre, ¿no? Y en efecto, pues otro de los agüeros que tenían los mexicas era que si se rompía el metlapili, pues eso quería decir que alguien se iba a morir, ¿no? Entonces son digamos, asuntos muy interesantes que más allá, digamos, de cómo se desarrollaba el día a día de los antiguos nahuas, nos permite también entrar un poco en su mundo, ¿no? En su forma de pensar en este tipo de acontecimientos, ¿no? Y también otro aspecto sumamente interesante que tenemos relacionado con la cocina, ¿no? Es lo que tiene que ver con las que podríamos definir como las maneras de mesa, ¿no? ¿Cómo conocemos estas maneras de mesa? Porque entre los datos que recolectó Bernardino de Sahagún con sus colaboradores tenemos los famosos y creo yo universalmente conocidos huehuetlactolli, ¿no? Las famosas palabras de los ancianos, ¿no? Que son recogidos en su mayoría en el libro 6 del Códice Florentino y que son preciosos. Ahí no entro en todo el debate que se relaciona con el origen de los huehuetlactolli y sobre todo con qué tanto tenemos de elementos realmente apegados a la sociedad nahua prehispánica y que tanto ya de lo que estamos leyendo de los huehuetlactolli viene ya, digamos, de un modelo occidental, ¿no? No voy a entrar en este debate. Lo que quiero hacer es leerles rápidamente, bueno, me parece que vale la pena leerlo, ¿no? Este extracto del libro 6 que nos cuenta cómo en un huehuetlactolli que le dice un padre a su hijo cuál era la mejor forma de comer, cómo había que comer
y sobre todo cómo no había que comer. Entonces les leo este breve pasaje. Dice, lo octavo que quiero que notes, hijo mío, es la manera que has de tener en el comer y en el beber. Seas avisado, hijo, que no comas demasiado a la mañana y a la noche. Sé templado en la comida y en la cena, y si trabajarás, conviene que almuerces antes que comiences el trabajo. La honestidad que debes tener en el comer es esta. Cuando comerás, no comas muy aprisa, no comas con demasiada desenvoltura, ni des grandes bocados en el pan, ni metas muchas viandas, muchas junta en la boca, porque no te añuzgues, ni tragues lo que comes como perro. Comerás con sosiego y con reposo, y beberás con temblanza cuando beberás. No despedaces el pan, ni arrebates lo que está en el plato. Seas sosegado tu comer, porque no des ocasión de reír a los que están presentes. Al principio de la comida, lavarte has las manos y la boca. Donde te juntares con otros a comer, no te sientes luego, mas antes tomarás el agua y la jícara para que se laven los otros, y echarles has agua a manos. Y después de haber comido, harás lo mismo y darás agua, manos a todos. Y después de esto, cogerás lo que se ha caído por el suelo y barrerás el lugar de la comida. Y también tú, después de comer, te lavarás las manos y la boca y limpiarás los dientes. Bueno, el texto sigue, ¿no? Yo nada más les leo esta pequeña parte para que noten un poco, digamos, cómo estos huehuetlatoli sí nos permiten entrar en el día a día de los antiguos mexicas, ¿no? Y de cómo todas estos sermones, digamos, de los ancianos tenían toda la función de, digamos, dar el buen ejemplo, ¿no? De mostrar cuál era el modelo que debían de seguir, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los huehuetlatoli son casi siempre para los niños, para los jóvenes que ya que están en edad de casarse, ¿no? Y tenían precisamente esta función social, ¿no? De mostrar cuál era el buen ejemplo a seguir y a desempeñar en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar esta información bastante interesante sobre las formas de comer. Nos vamos ahora con la última parte de la presentación sobre el ciclo de vida, ¿no? Aunque nosotros nos vamos a quedar hacia la boda, ¿no? No vamos a seguir más, pero es para que podamos un poco entender cuáles eran, a finales de cuentas, los aspectos más sobresalientes de la vida de cada mexica, ¿no? Y cómo se iba llevando a cabo, ¿no? Aquí también una obra fundamental es el Códice Mendoza, ¿no? En sinergia con las fuentes alfabéticas, en este caso el Códice Florentino, la historia de las Indias de Diego Durán, etcétera, ¿no? Tenemos aquí también una serie de elementos muy importantes que nos muestran los rituales relacionados con el nacimiento. En este caso, en la lámina 57R del Códice Mendoza, podemos ver a la izquierda la mamá, ¿no? La mujer que acaba de parir y su bebé que está en una pequeña cuna, ¿no? Los 4 círculos que están en la parte superior aluden a los 4 días que pasaron desde el nacimiento del niño y que, según el Códice Mendoza, es cuando se realizaba el baño ritual del niño por parte de la partera, ¿no? Entonces, en este caso, pueden ver la partera que está a punto, digamos, de realizar el baño ritual del niño, y lo que es interesante es que podemos ver en la parte superior y en la parte inferior respecto a este petate, ¿no? de cañas que está ahí, digamos, en el centro, ¿no? Podemos ver una serie de elementos muy interesantes, ¿no? Entonces, en la parte superior podemos ver pequeños atributos del niño, ¿no? Cuando el niño era varón, ¿no? Por ejemplo, los parientes, los familiares, los vecinos del barrio, etcétera, lo que hacían era regalarles, ¿no? Una serie de objetos que se relacionaban o con su actividad como futuro niño, futuro varón, entonces con el desempeño militar, ¿no? O, por ejemplo, les podían regalar herramientas que se relacionaban con el trabajo de su papá, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Si era pescador, pues una pequeña caña de pescar, ¿no? Si era albañil, en fin, ¿no? Una serie de herramientas que recordaban la tarea del padre, o de alguna manera les podían regalar incluso comida en forma de, ¿no? No sé, unas tortillas en forma de escudo, en forma de macuahuitl, ¿no? En forma de armas para recordar digamos,
futuro que se esperaba iba a ser un futuro guerrero en el campo de batalla para el caso del niño. En cambio, en la parte inferior podemos ver las herramientas femeninas, ¿no? Entonces podemos ver ahí un uso, ¿no? Una escoba, ¿no? Y que son básicamente las herramientas que usaba la mujer para tejer, ¿no? Para obviamente tener bien la casa y obviamente también para cocinar, ¿no? Entonces, dependiendo del sexo del niño, pues tenía una serie de regalos que remitían precisamente al futuro que se esperaba para él, ¿no? Y que podemos ver precisamente plasmado en, en esta imagen, ¿no? Del Códice Mendoza. Aquí no les leo toda la parte de los Huehuetlatolli, pero en el libro 6 de Sahagún realmente tenemos varios apartados que se relacionan con todos los discursos ceremoniales que los padres y la partera le hacían a la mujer antes de que tuviera su bebé y después, ¿no? Y de todas las pláticas y los discursos ceremoniales que hacían al niño o a la niña recién nacida, ¿no? Aquí no lo voy a leer, pero les resumo la idea básica. Para el caso de los niños varones, pues los que se le decía, lo que la partera les decía, pues era que realmente ella, o sea, esa donde había nacido no era su casa, ¿no? Era solo un lugar de paso, porque su casa era la casa del sol, ¿no? Y que el papel que iba a tener ese niño en su vida era el de alimentar a la tierra y al sol con la sangre de sus enemigos, ¿no? Que era importante que el padre enterrara su cordón umbilical en un campo de batalla, ¿no? Para que esto pudiera de alguna manera propiciar precisamente el futuro guerrero del niño y para que esto pudiera, digamos, auspicar su gran desempeño en la sociedad, ¿no? Porque, repito una vez más, pues el guerrero era realmente el modelo masculino de referencia para la sociedad mexica y no solo, ¿no? Por lo que cada niño potencialmente era adecuado pensar que fuera un guerrero, ¿no? ¿Qué se le decía a la niña? Pues a la niña se le decía exactamente lo opuesto, ¿no? A la niña se le decía que su lugar era la casa, ¿no? Que ella tenía que ser como la ceniza que cubre el fogón, ¿no? Que ella tenía que quedarse en la casa como el corazón está en el cuerpo, ¿no? Era realmente su lugar, su dimensión, ¿no? Y esa era la razón por la que el cordón umbilical de la niña era enterrado en el fogón precisamente de la casa, ¿no? Como para auspicar, en el caso de ella, pues que se quedara en la casa, ¿no? Que no tomara caminos peligrosos, ¿no? Afuera, digamos, de la vida de su comunidad, ¿no? Y que pudiera realmente representar ese modelo femenino de madre, ¿no? Y de esposa, que era pues también la referencia en el caso de la sociedad mexica, ¿no? Entonces es muy interesante, además, como contrastar la información de los Huehuetlatolli con el Códice Mendoza, porque uno va un poco, digamos, completando, ¿no? la información que tiene de este tipo de contextos ceremoniales de la vida cotidiana. Después, obviamente, del nacimiento, después del baño ritual, también venía la imposición del nombre, la elección del nombre del recién nacido, de la recién nacida. Y aquí sabemos que obviamente el papel muy importante lo desempeñaba el famoso Tonalpoqui, ¿no? El que sabía leer, el especialista ritual que sabía leer el calendario adivinatorio Tonalpohualli, ¿no? Porque pues era quien imponía el nombre, quien elegía el nombre. Y aquí también hay una serie de aspectos interesantes que hay que tomar en cuenta, debido al hecho de que, pues, como sabemos, en el Tonalpohualli había días que eran considerados benignos y días que eran considerados malignos, negativos, ¿no? De mala suerte, ¿no? Entonces, digamos que el Tonalpoqui no solamente decidía cuál era el nombre, sino que tenía todas las estrategias, conocía todas las estrategias de su trabajo para, digamos, matizar los efectos, por ejemplo, de un día negativo, ¿no? Un día negativo por excelencia, pues el día 2 conejo, ¿no? El día 2 conejo sabemos que era un día particularmente desafortunado porque si ustedes leen las fuentes, nos dicen que pues el niño que nacía en el día 2 conejo, pues se iba a convertir muy probablemente en un borracho, ¿no? Sabemos que los conejos, los 400 conejos, pues eran los dioses de la ebriedad, eran los dioses del pulque, ¿no? Y era realmente un día muy desafortunado. Entonces, ¿qué podía hacer el Tonalpoqui al que le llegaba un niño que había nacido el día 2 conejo? Pues lo que podía hacer era elegir
digamos, para el rito en el que se le daba el nombre, pues un día menos desafortunado que cayera adentro de la trecena, ¿no? Donde nació el niño, ¿no? Sabemos que el calendario adivinatorio estaba formado por 20 signos que se combinaban con 13 números, ¿no? Y esto daba paso a la creación de trecenas, ¿no? Entonces, las trecenas, pues el niño nacía en el día 2 conejo. Bueno, el Tonalpoqui tenía la posibilidad con su, digamos, herramientas de adivinación de elegir cuál era el día más afortunado adentro de esa misma trecena donde se podía realizar la ceremonia, ¿no? Y esto era muy importante porque permitía descargar un poco de este potencial tan negativo del día del nacimiento. Y era muy importante, digamos, porque precisamente solo un especialista ritual podía tener el conocimiento adecuado para este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, en esta imagen del Códice Florentino, vemos precisamente el momento en el que la mamá lleva al niño, ¿no? Con el Tonalpoqui y él le enseña, digamos, el día de su nacimiento. Creo que en este caso es 10 conejo, ¿no? Entonces, esto era otro momento muy importante, ¿no? Y sabemos que los mexicas no recurrían con el Tonalpoqui solo para este rito de elección del nombre del niño o de la niña, sino que lo hacía también para un sinfín de otras actividades. Por ejemplo, si decidían empezar algún tipo de actividad comercial, ¿no? Si decidían casarse, ¿no? Si decidían salir de viaje, si decidían sembrar o si decidían ir a cosechar, ¿no? Eran actividades donde los Tonalpoqui les podían decir: esto es un día bueno, esto es un día malo para realizar este tipo de actividades, ¿no? Y para ciertas ceremonias como las bodas, por ejemplo, sabemos además que había días específicos del calendario adivinatorio que era mejor elegir para ese tipo de situaciones, ¿no? Siguiendo con el Códice Mendoza, pues seguimos el nacimiento y el crecimiento de los niños, ¿no? Aquí pueden ver las figuras de los papás y de las mamás que le dan de comer además a los niños, ¿no? Y tenemos ahí varios tamaños, ¿no? Tenemos media tortilla, luego tenemos una tortilla entera, luego tenemos una tortilla y media, ¿no? A medida de que las niñas y los niños van creciendo, pues hay una serie de actividades que nos muestra el Códice Mendoza. Por un lado, la cantidad de años de los niños, arriba 3, abajo 4, ¿no? Las actividades, porque desde muy pequeños empezaban a desempeñarse ayudando en pequeñas tareas a los papás, ¿no? Podían ser llevar agua, podía ser empezar, no sé, a hilar, ¿no? Llegando como resultado a unos niños ya de unos 10, 11 años que ya realizaban perfectamente las tareas masculinas y femeninas de referencia. Y que podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí se trata de niños de 6 años, ¿no? A los que se les da una tortilla y media, dice aquí, ¿no? Y que en el caso de la niña, pues podemos ver que está precisamente empezando a hilar, ¿no? En este caso, obviamente siempre acompañada de su mamá, que le está diciendo cómo hacer las cosas, ¿no? Recuerden, pues, que en las sociedades tradicionales, y yo creo que, o sea, todavía hoy en día, mirar la actividad es fundamental para entender cómo realizarla, ¿no? Entonces, esto se puede ver muy bien en estas láminas del Códice Mendoza. Otro momento muy importante del ciclo de vida era cuando los niños y las niñas entraban, ¿no? A diferentes tipos de instituciones educativas, ¿no? Sabemos que en la sociedad mexica había dos en particular. Por un lado, el Telpochcalli, y por otro lado, la Cuicacalli y el Calmecac, ¿no? Entonces, el Telpochcalli era un poco la institución para todos, ¿no? Los Masehuali, ¿no? Los Masehualtin, hombres y mujeres, ¿no? Mientras que el Calmecac y también la Cuicacalli, en cierta medida, pues eran instituciones más relacionadas con las élites. La Cuicacalli, como dice su nombre, quiere decir pues precisamente casa del canto, ¿no? Casa del canto baile, podríamos decir, que eran lugares donde los jóvenes y las jóvenes se reunían casi todos los días bajo precisamente el mando de un Tiachkau, ¿no? Que eran los maestros de los jóvenes, ¿no? Los Tiachkauan eran los que precisamente se dedicaban, ¿no? Tenían como tarea enseñarles a los jóvenes cómo bailar, cómo desempeñarse para los jóvenes en las actividades de la guerra, ¿no? Y también las mujeres aprendían a bailar. Recuerden que prácticamente cada 20 días Tenochtitlan tenía unas fiestas súper
digamos, complejas, ¿no? Donde se llevaban a cabo muchos de estos rituales de danzas, ¿no? De canto, etcétera. Entonces, el hecho de saber bailar era fundamental, incluso como agradecimiento a los dioses, ¿no? Entonces, en estas dos instituciones, otras, bueno, considerando la Cuicacalli, pues los jóvenes mexicas aprendían diferentes tareas. En el caso de los Calmecac, se trataba sobre todo de instituciones educativas, como les comentaba hace rato, destinadas a los nobles, ¿no? Entonces, ahí se desempeñaban en tareas sacerdotales, por ejemplo, sobre todo de realización de autosacrificio, de ir a los cerros a buscar leña, ¿no? Madera para los templos, ¿no? Realizar muchas velaciones, ¿no? Y también aprendían cierto tipo de oficios, ¿no? Por ejemplo, el famoso conocimiento de los códices, ¿no? Que no era para nada, digamos, un asunto común, ¿no? Que todos pudieran acceder a este tipo de conocimiento, sino que obviamente se trataba de un conocimiento compartido entre pocos, ¿no? Que eran precisamente los miembros de la élite, ¿no? Entonces, este era un momento muy importante porque era el momento en el que los niños y las niñas ya tenían una edad para quedarse en el Telpochcalli o en el Calmecac, ¿no? En el caso de las mujeres nobles mexicas, también podían ser sacerdotisas que se desempeñaban 1, 2, 3 o más años sirviendo a una divinidad, ¿no? Realizando actividades de preparación de comida para los sacerdotes o para los dioses, ¿no? Actividades de tejido, ¿no? Eran periodos específicos. Cuando salían de ahí, pues ya era el momento de casarse, ¿no? Y ahí también era un asunto comunitario súper importante, el momento en el que el joven, la familia consideraba que estaba listo para casarse, pues era el momento en el que se decidía realizar una comida colectiva con sus tiashkawan, es decir, con sus maestros, ¿no? Que le enseñaban en el Telpochcalli, para decirles, pues nuestro hijo ya está listo para casarse, entonces ya te pedimos el permiso de que salga del Telpochcalli para, en este caso, pues formar por primera vez una familia, ¿no? Entonces eran momentos donde realmente el cuidado de los jóvenes estaba a cargo de los tiashkawan, en el caso de los Telpochcalli, de los sacerdotes en el caso de los Calmecac, ¿no? Una vez que salían de estas instituciones educativas ya empezaba otra etapa de su vida, que era una etapa de madurez y era la etapa en la que precisamente se casarían, ¿no? Y con la boda, ¿no? Con el rito de la boda, vamos a terminar nuestro recorrido por el ciclo de vida. Ahí vamos a dejar nuestra familia mexica formada, en este caso. Y concluyo con este apartado relacionado precisamente con el rito de boda, una vez más con el Códice Mendoza, que es de los pocos códices que nos muestran una ilustración muy bonita del ritual de boda, ¿no? Tampoco es tan común, ¿no? Y que si bien resume mucho la información que podemos tener en las fuentes, nos da ahí unas pautas importantes para entender cómo se llevaba a cabo el ritual, ¿no? Entonces, de entrada no era, aparentemente, según lo que dicen los documentos del siglo XVI, no era una decisión que tomaban los jóvenes, ¿no? Normalmente eran decisiones familiares, ¿no? Eran los papás, la familia, ¿no? Que, digamos, de alguna manera tomaban la decisión de que era el momento de que su hijo o su hija se casara, ¿no? En general era la familia del joven, ¿no? Porque era él que, digamos, y su familia que tenía la tarea de ir a pedir la mano de la futura novia, ¿no? Y en ese sentido, aquí en la ilustración del Códice Mendoza, pueden ver una serie de figuras ancianas, ¿no? En los 4 lados de la parte central, ¿no? Porque había unas ancianas que desempeñaban un papel mayor en este tipo de negociaciones, literalmente, ¿no? Ellas se encargaban de ir a la casa de la novia, de la futura novia, a solicitar la mano por parte del joven, ¿no? Y ahí empezaba todo un ritual, digamos, de negociaciones con la familia de la joven, cuyos papás al principio rechazaban, ¿no? La idea de que su hija se pudiera casar, diciendo que no estaba lista, de que no sabía cocinar, de que era mejor esperar, etcétera. Obviamente era un asunto ritual ya, digamos, establecido, ¿no? Y después de varios intentos, pues al final obviamente los padres accedían y ahí se daba paso a todas las preparaciones y las actividades relacionadas con la preparación de la boda, ¿no? De por sí, como pueden ver en la imagen, el ritual principal consistía en estar sentados ambos sobre un petate, ¿no? En amarrar
la tilma del joven con el huipil de la joven, ¿no? Y con esto, pues, y aparte compartiendo la comida de tamales, ¿no? Pues era cuando se daba, digamos, la boda en sí, ¿no? Posteriormente los jóvenes se encerraban en el cuarto, los que quedaban afuera, que eran todos los invitados, se daban obviamente a la comida, a celebrar, ¿no? Ahí es súper interesante porque las fuentes nos muestran hasta qué punto, ¿no? Era un asunto de comunidad, una vez más, como les digo, no se trataba solo de la familia, se trataba de todo el barrio, ¿no? Todo el barrio estaba invitado, nos dice Sahagún que cocinaban tamales 3 días seguidos, ¿no? O sea, era realmente un asunto comunitario y donde todos participaban, todos estaban presentes. Y al terminar estos días, pues era cuando se conformaba, digamos, la nueva familia. En la parte de abajo pueden ver el momento en el que la novia llegaba a la casa del novio, donde se realizaba la boda, ¿no? Y que era llevada a cuesta sobre la espalda de una de estas señoras ancianas que se dedicaba precisamente a todas las negociaciones para que se pudiera dar este ritual precisamente de la boda, ¿no? Y son, repito, elementos que tenemos en las fuentes del siglo XVI y que son realmente muy preciosos porque nos permiten conocer el ciclo de vida de los mexicas, más allá de todos los temas más, digamos, relacionados con digamos, el poder, por ejemplo, político de los mexicas, con lo que era su religión, etcétera. Pues esto era como es una manera de entrar un poco en la vida de los mexicas, en la vida de todos los días. Concluyo con un pequeño apartado sobre el hecho de que ser parte de un calpulli significaba también tomar parte en una serie de actividades ceremoniales de la comunidad, ¿no? Como les comentaba al principio, no al principio, hace poco, tenemos en el caso de Tenochtitlan una serie de acontecimientos rituales que tenían lugar cada 20 días, porque el calendario solar estaba conformado por 360 días, que estaba dividido en 18 periodos de 20 días, ¿no? Las famosas veintenas, ¿no? Entonces, cada 20 días, alrededor del 20º día, ¿no? Se daban ciertas ceremonias, ciertos rituales, los más importantes de los cuales terminaban con sacrificios humanos, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados, los que conocemos, por ejemplo, la obra de Sahagún, a conocer todo lo que se nos dice en el libro 2 acerca de las veintenas, ¿no? Y normalmente son descripciones que están muy enfocadas al recinto ceremonial, es decir, a la vida política más exterior, más visible del Estado mexica, ¿no? Pero en realidad todo este conjunto de actividades hay que pensar una vez más que más allá del recinto ceremonial tenían lugar en las parcialidades y en los barrios, ¿no? Los barrios tenían una vida ceremonial muy activa, ¿no? Que consistía precisamente a lo largo de estos 20 días antes de la fiesta principal en preparar comida, ¿no? Cada periodo de 20 días tenía sus comidas específicas que eran, digamos, adecuadas, que eran las que se tenían que preparar. Había como una comida colectiva, ¿no? Las familias se ponían a preparar ciertos platillos, convidaban a los vecinos, ¿no? Ahí sí, los documentos son muy claros en ese sentido. Y dependiendo del contexto festivo, del contexto ceremonial, por supuesto que cada uno de los miembros de estos calpulli se veía involucrado en las fiestas, ¿no? Aquí les puse un ejemplo, ¿no? La famosa veintena de Tlacaxipehualistli, la fiesta de desollamiento de hombres, ¿no? En este caso, lo que sabemos es que los famosos xipemes, que son los que pueden ver aquí en la diapositiva, pues eran penitentes que se vestían con pieles desolladas de guerreros, ¿no? Y que realizaban ciertos recorridos por ejemplo, en el espacio de su barrio, ¿no? Y que cuando un xipeme se topaba con otro, pues se peleaban, ¿no? Se peleaban hasta el punto, nos dicen las fuentes, de romperse la piel, ¿no? Entonces, los dos no se podían, dos xipemes iguales no se podían topar, ¿no? Y esto es un asunto que nos lleva a imaginar cómo podían ser esos días, ¿no? En que en cualquier momento, pues en la calle, uno se podía topar con un xipeme que se paseaba con su piel desollada. O, por ejemplo, en la veintena de Tzalcualistli, esta es una veintena donde, digamos, alrededor del 13º día se llevaba a cabo una danza general de guerreros
que iban de casa en casa pidiendo una comida, que era la famosa comida de tzali, que era una comida formada por maíz y frijoles, ¿no? Y iban pidiendo esta comida en todas las casas bailando, ¿no? Era una danza nocturna, ¿no? Entonces, hay que imaginar, una vez más, les repito, más allá de los espacios más imponentes, más asociados con el poder político, central y religioso de Tenochtitlan, como toda la isla estaba realmente participando en estos festejos, ¿no? Como en cada barrio se estaba dando este tipo de rituales, ¿no? Que tenían lugar el mismo día en que tenían lugar en los espacios centrales de la capital. Entonces, lo que se puede notar con cierto énfasis en los documentos es que realmente el Calpulli tenía una importancia muy grande en términos de comunidad, en términos de crear comunidad, en términos de participar en la vida religiosa, en la vida comunitaria, en términos de educar a sus jóvenes, ¿no? Y es un aspecto que lamentablemente a nosotros ya se nos escapa, digamos, un poco por completo, porque no es, digamos, de esos aspectos más trabajados, ¿no? O sobre todo más conocidos, ¿no? Del día a día de las culturas antiguas. Y ahora sí concluyo estos últimos 10 minutos con una pequeña incursión en los espacios de los mercados, ¿no? Más allá de lo que eran obviamente las viviendas que caracterizaban los barrios que acabamos de mencionar, pues sabemos que la parte norteña de la isla estaba ocupada por Tlatelolco y que el mercado de Tlatelolco pues era precisamente el mercado más grande, al menos de la Cuenca de México, ¿no? Es un mercado que ha sido descrito con mucha digamos, con mucha sorpresa, ¿no? Por los conquistadores, en particular por Bernal Díaz del Castillo y por Hernán Cortés, ¿no? Debido a la gran variedad de alimentos y en general de, digamos, productos que se podían encontrar en este lugar. Como les comentaba al principio, no era el único mercado, ¿no? Incluso había mercados especializados, ¿no? Azcapotzalco era el mercado por excelencia donde se compraban esclavos, ¿no? Tlatelolco era el mercado más grande, ¿no? A Colman, por ejemplo, nos cuenta Diego Durán que era un mercado especializado en la venta de perros, ¿no? Entonces, recuerden que obviamente el perro era un animal, uno de los dos animales domesticados, podríamos decir, de Mesoamérica, y que los mexicas, como todos los otros grupos de la cuenca, pues lo utilizaban por fines alimentarios, ¿no? Entonces, en su crónica, Durán nos ha dejado un extracto, digamos, donde dice que se queda muy sorprendido de cómo todavía, digamos, en sus tiempos seguía esta mala práctica, obviamente, desde su perspectiva, ¿no? De comprar perros para posteriormente utilizarlos en sus fiestas, ¿no? Como comida, ¿no? Entonces, no hay que pensar que el mercado de Tlatelolco fuera el único mercado. Había una red de mercados, ¿no? En toda la Cuenca de México, pero muchos eran especializados. Y el mercado de Tlatelolco, aparte de ser el más grande, se ha convertido en el más famoso porque tenemos precisamente estas importantes descripciones que nos dejaron los conquistadores de su, digamos, de su organización, ¿no? Hay un fenómeno bastante interesante porque si ustedes leen sobre todo las cartas de relación de Cortés, lo que se puede notar muy claramente es que los conquistadores en muchos casos no tenían idea de lo que estaban viendo, ¿no? Imagínense una serie de frutas, verduras que nunca habían visto en su vida, ¿no? Animales exóticos, ¿no? Entonces, lo que hace Cortés de manera sistemática es describir lo que ve a partir de sus categorías, ¿no? Es decir, habla de, no sé, alimentos pues que realmente no son típicos de México, incluso habla de mal cocinado, que es un platillo de España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente él no tiene con qué comparar, ¿no? O sea, no tiene ningún punto de referencia, entonces lo que hace es describir lo que ve a partir de que se parece a algo que él conoce de España, ¿no? Y es interesante porque pues ahí ellos nos cuentan toda la gran variedad de alimentos que se encontraban, pero no solo alimentos, sino también las actividades que se llevaban a cabo en el mercado, ¿no? De venta de comida, ¿no? De lugares donde se podía comer, ¿no? Donde se podía cortar el pelo, ¿no? Y la historia del mercado de Tlatelolco es bastante interesante porque sabemos que también fue una de las razones por las que los mexicas de Tenochtitlan quisieron, digamos, conquistar Tlatelolco, ¿no? O sea, les interesaba mucho tener el monopolio también del mercado de la ciudad, porque era precisamente el más grande, el más importante, ¿no? Y lo seguiría siendo también después, aún estando bajo el dominio, digamos, de los mexicas de Tenochtitlan, ¿no?
Entonces, esto es un aspecto realmente importante que hay que tomar en cuenta y que nos da un poco la idea también de cuáles eran las redes de comercio que se tenía adentro de la capital y en este caso de la Cuenca de México, ¿no? Aquí nada más una imagen, una vez más, de la maqueta del Museo Nacional de Antropología, donde podemos ver solo algunas de las actividades y de los productos que se vendían en este gran mercado, ¿no? De animales, de serpientes, de vasijas, de cerámicas, etcétera, ¿no? Y el famoso Tianguis de Tlatelolco que tenemos en las pinturas de Diego Rivera del Palacio Nacional, ¿no? Sin lugar a duda fue uno de los lugares que más impresionó a los recién llegados, a los conquistadores, y que un poco nos da la idea de la riqueza, ¿no? Nos da, digamos, una pequeña idea, ¿no? De la riqueza y de la abundancia de productos que llegaban a la Cuenca de México y en particular a Tenochtitlan. Con este punto, pues concluyo mi plática, dejándoles con esta última imagen, ¿no? De imaginando Tenochtitlan, ¿no? Que ya se va a dormir, ¿no? Y estamos en el atardecer y esperando pues que les haya gustado y pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan, curiosidad y pues una vez más agradecer muchísimo la invitación y pues esperar que hayan disfrutado la plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maceto, por este viaje que nos ha hecho por el mundo de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Tiene muchas felicitaciones. Hay algunas preguntas que, pues obviamente, casi sería materia de otra Claro. conversación. No sé si usted gusta ver por ahí de repente alguna que le llamara la atención de las Sí, a tantas ver. que hay. Sí, o no sé si usted quiere, a ver, voy a checar desde el principio. A ver. Sí. Doctor, Mm, antes de que las vea, yo quisiera preguntarle una cosa. ¿Qué sí. tanto las ventanas arqueológicas coinciden Mm, con la maqueta mm, del Museo de Antropología? ujú. Pues en algunos puntos ya no tanto, digamos, o sea, en realidad algunos cambios no son tan drásticos, pero sobre todo después de los trabajos en el Huitzilopochtli, en la cancha de juego de pelota, el templo de Quetzalcóatl, digamos que se desplazaron un poco los monumentos, ¿no? Porque antes la maqueta era muy, ¿cómo se puede decir? Muy centrada, ¿no? El Huitzilopochtli justo enfrente, ¿no? El templo de Quetzalcóatl. Ahora parece que están como más desplazados, ¿no? Pero más allá de eso, por el momento no hay muchísimos más cambios en esa zona central principal, aunque seguramente Raúl Barrera puede Sí, saber muchos más detalles, ¿no? A muchas ver, gracias. estoy buscando las preguntas, a ver. Um, uh, a ver, dice Diana Martínez Mejía. No sé a qué slide se refiere en particular, pero dice, recientemente visité el hermoso Museo Nacional de Antropología y nos explicaban que la figura central que está en pantalla correspondía a una persona que había sido elegida para ser sacrificada y esta persona había aceptado voluntariamente dicho sacrificio. Por ello lo trataban en forma especial, dándole la oportunidad de portar adornos y todo tipo de atenciones, pero no era necesariamente alguien de la nobleza. ¿Es correcto? Gracias y felicidades por su conferencia. No sé si se refiere a la maqueta, digamos, donde está esa figura que es como noble, digamos. Digamos que algunos cautivos de guerra, cuando llegaban a Tenochtitlan, se desarrollaba ahí una relación peculiar entre captor y cautivo, por lo que de alguna forma el cautivo entraba a ser parte de alguna manera de la vida digamos, del captor, ¿no? Entonces, ahí se le daba la posibilidad de ser alimentado, etcétera, ¿no? En el caso en el que se tratara de otro tipo de sacrificado, en este caso serían esclavos, ¿no? Algunos esclavos podían ser elegidos para el sacrificio, comprados, ¿no? Y elegidos para el sacrificio, y en ese caso ellos tenían, por ejemplo, la posibilidad de representar a dioses, ¿no? Entonces, había momentos del año donde ellos tenían el derecho, porque era como si fueran el mismo Dios que era personificado con este esclavo, entonces tenía el derecho, por ejemplo, de pasear por la ciudad
vestido con todos los atavíos, por ejemplo, del dios Tezcatlipoca, ¿no? Y en ese caso, al menos en el caso de los esclavos, no mencionan las fuentes que fueron elección voluntaria, ¿no? Aunque ahí realmente sí, no podría atreverme a decir que esto no existiera, pero normalmente nunca los esclavos que representaban dioses, digamos, ataviados como dioses, se paseaban solos, nunca. O sea, siempre iban rodeados de sacerdotes, de guardias, ¿no? Porque obviamente pues el miedo era que o que se escapara o que no se portara de la manera adecuada, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, digamos, pueda ser correcto pensar que por ser esclavo elegido tenía el derecho de adornarse como quería, porque normalmente si era un esclavo que representaba a un dios, tenía un protocolo muy específico de atavíos que poner, ¿no? Entonces, pues en este caso creo que sería un poco esta, digamos, mi respuesta. Arriba vi otra que se me olvidó. Daniel Sánchez Negrete pregunta, ¿hay alguna relación entre lo que es el Altépetl y el Calpulli? Sí, claro, el Altépetl, el aguacerro, es todo el conjunto de una ciudad, ¿no? Aguacerro, Altépetl se le decía al Altépetl de Tenochtitlan, no sé, de Coyoacán, ¿no? En el caso de Tenochtitlan dirían que es un Altépetl compuesto, porque también está Tlatelolco, digamos, pero se refiere a toda la extensión de una comunidad. Y el Calpulli, en este caso, pues son los barrios, ¿no? Que conforman el Altépetl, ¿no? Entonces sería el Altépetl y en versión, digamos, más chiquita serían los barrios. A ver, según las fuentes que tenemos del siglo XVI, ¿a qué ciudades o poblaciones cercanas a Tenochtitlan es probable que los mercaderes mexicas exportaran e importaran productos agrícolas? No sé si realmente eran los mercaderes que importaban productos agrícolas, porque recuerden que la Triple Alianza tenía este sistema de tributos, ¿no? Que no era necesario enviar los mercaderes, o sea, era realmente un tributo obligatorio que tenían las poblaciones sometidas de llevar a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las zonas que importaban maíz, sé que estaba, por ejemplo, toda la zona de Chalco, ¿no? En las zonas del Estado de México, de lo que hoy es el Estado de México, ¿no? O sea, lugares cercanos a la cuenca, ¿no? Porque obviamente, pues, para Tenochtitlan no era suficiente, digamos, lo que eran las chinampas del sur de la ciudad, ¿no? En otro sentido, los mercaderes, sobre todo los pochtecas, eran los que iban muchísimo más lejos, ¿no? Y no iban para traer maíz u otros productos alimentarios que eran productos básicos, digamos, de la subsistencia mexica, sino que traían productos de lujo que no se encontraban en la cuenca, plumas de quetzal, cacao, algodón, oro, ¿no? O sea, productos que realmente eran para la nobleza, ¿no? Y en el caso de los lugares más cercanos, pues era más bien el hecho de que había los recaudadores de tributo, ¿no? Que iban y que imponían, digamos, que se enviaran estas cantidades, ¿no? Ahí les recomiendo consultar la matrícula de tributos, ¿no? Que es un códice económico. En realidad, una parte del Códice Mendoza también retoma la información, ¿no? Y ahí viene las listas de las ciudades y de los topónimos, digamos, de las ciudades sometidas a Triple Alianza, de donde venían toda una serie de productos, ¿no? Está muy bien hecho. Hay incluso un número de arqueología mexicana, un número especial, donde precisamente uno puede, realmente hacen como la lectura, lámina por lámina, de cuáles eran las ciudades que tributaban qué productos, ¿no? A la Triple Alianza, ¿no? Entonces ahí queda súper claro un poco el mapa de la llegada, ¿no? De estos productos, ¿no? Bueno, voy bajando. ¿Qué tan cierto era, Rosa María pregunta, ¿qué tan cierto era que los guerreros cuando moría una mujer en parto, las sepultaban y después las desenterraban y les robaban un brazo porque creían que les daba suerte en la guerra? E incluso las que morían iban al mismo lugar que los guerreros, las consideraban como valientes. Sí, este último punto, sí, por supuesto. Las mujeres que morían de parto eran como guerreras, ¿no? Entonces, por supuesto que tenían el mismo destino de los guerreros valientes que morían en el campo de batalla o en la piedra de los sacrificios. La diferencia es en términos, digamos, de viaje del sol, ¿no? Los guerreros, ¿no? Acompañaban el sol del amanecer hasta el mediodía y las mujeres del mediodía hasta el atardecer.
eran mujeres valientes, se les decía águilas, ¿no? Cuando parían, ¿no? Y cuando nacía el niño, la partera daba gritos de guerra, ¿no? Porque era realmente, pues, era un momento de guerra. De hecho, Sahagún dice, el parto era el momento de la muerte, ¿no? Porque, o sea, pues realmente era un momento muy delicado, muy complicado. Y lo que también dice Rosa María también es cierto, ¿no? Se pensaba que el cuerpo de las mujeres que habían fallecido de parto era un cuerpo mágico de alguna manera, ¿no? Que tenía ciertas propiedades. Entonces, como les comentaba, las mujeres tenían un lugar específico donde eran enterradas, que son los templos de la Sihuapipiltin, ¿no? Ahí en el patio del templo era donde la familia enterraba el cuerpo de la mujer y en efecto era necesario que el esposo, por ejemplo, realizara una vigilia, ¿no? O sea, tenía que estar ahí vigilando porque no solamente los guerreros, sino también cierto tipo de brujos, ¿no? Trataban de desenterrar el cuerpo de la mujer para apoderarse de varias partes de su cuerpo. Podía ser, por ejemplo, el brazo izquierdo, podía ser un dedo, ¿no? Porque decían que les daba suerte en la guerra porque se pensaba que al tener esa reliquia en su escudo, por ejemplo, esto iba a paralizar a los enemigos, ¿no? Porque, repito, se convertían en seres divinos, ¿no? Eran estos seres peligrosos que bajaban a la tierra, ¿no? Y que de alguna manera, pues, de esta manera había que cuidarse de ellas. Y en este caso era como la idea de tratar de usar esos mismos poderes para ventaja personal. Esto en el caso de los guerreros. Los brujos lo querían porque eso les daba poder de paralizar, por ejemplo, a toda una familia cuando querían entrar a robar, ¿no? Ahí sí, son los peores, ¿no? O sea, ellos sí realmente lo hacían por un beneficio suyo personal. En cambio, los guerreros, pues sí tenían todo este asunto pues, de ser valientes, ¿no? En el campo de batalla. Luego, a ver si no me está escapando alguna. A ver. La cocina como ritual también involucraba la penitencia, como cuando al asar chiles las mujeres lloraban como acto sacrificial o de reparación. Pues en general sí hay que pensar que también en todo el tema relacionado con la alimentación, por supuesto que había toda una serie de aspectos rituales que había que respetar, ¿no? Sobre todo si no era una comida cualquiera, podríamos decir, sino que era un conjunto de alimentos que se preparaban, por ejemplo, para una fiesta, ¿no? Entonces, por supuesto, el ayuno, ¿no? La penitencia que mencionas, Auristela Martínez, ¿no? La penitencia, por supuesto, era un elemento muy, muy presente y que tenía diferentes formas de manifestarse. Penitencia era ayuno, por ejemplo, y cuando hablamos de ayuno, no hay que pensar que no se comía, ¿no? Esto sí no existía con los nahuas. Cuando hablamos de ayuno, quiere decir que se comía una sola vez al día, ¿no? Eso era el ayuno. O sea, por supuesto, sí se comía, pero una sola vez, ¿no? Y muchas veces, cuando eran comidas de ayuno, no se podía comer chile y no se podía comer comidas condimentadas con sal, ¿no? Esos dos ingredientes nunca están presentes en comidas de ayuno. También la penitencia implicaba, por ejemplo, abstinencia sexual, por ejemplo, en el caso de las parejas casadas, etcétera, o, por ejemplo, abstinencia de bañarse, ¿no? Esta era también muy, muy presente, ¿no? Entonces, para realizar ciertos rituales que también involucraban la preparación de comida, por supuesto que era importante respetar todo este conjunto de elementos penitenciales. Mónica Ávila pregunta si podría recomendar algunos libros sobre la vida cotidiana de los mexicas. Es una buena pregunta. Hay un libro, pero ya es un clásico, ya digamos un clásico ya bastante, digamos, viejito, pero estoy segura que todas y todos ustedes lo han escuchado mencionar, que es Vida cotidiana de los aztecas en víspera de la conquista, de Jacques Sustel, que es un autor francés que fue muy importante también para los estudios sobre los antiguos nahuas, y es un libro precioso. Claro, pues ahora con el tiempo que pasó desde que lo publicó habría que hacer varios ajustes, ¿no? Pero sigue siendo una referencia realmente. Sobre vida cotidiana, yo recomendaría también acercarse a través de ciertos documentos, ¿no? Porque realmente no
no tenemos como tales libros súper enfocados al tema. Ahorita que apenas pasamos los años de la conmemoración de la llegada de los españoles entre 2019 y 2021, salieron varias publicaciones. Hay un libro que no sé cuál será la editorial, que se llama Tenochtitlan en 1519. Es un libro escrito por unos especialistas pues de aquí, de México. Es un libro precioso, ilustrado. Ahorita veo si lo encuentro en la liga, les dejo la liga aquí en el chat. Ilustrado de manera espectacular. Tiene un texto muy bonito de Carlos González sobre la estructura de la ciudad, ¿no? Él que es un especialista de temas precisamente de la conformación de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces ese vale la pena y es bastante, digamos, reciente, totalmente enfocado, digamos, a la vida cotidiana. Y para los más valientes, yo sí recomendaría que se echaran un clavado en Sahagún, porque salen unos tesoros ahí en términos de vida cotidiana. Bueno, también contesté la segunda respuesta. Marco, sobre cocina de los mexicas, aquí sí hay muchísimo. Hay muchísimo. El tema de la alimentación es un tema que ha fascinado mucho, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, estuvieron trabajando el tema, por ejemplo, Cristina Barrios, ¿no? Ella es una especialista que ha estado trabajando mucho el tema de la alimentación. Hay ciertos números de la revista Arqueología Mexicana dedicados a la alimentación. Yo también coordiné uno que es sobre comida ritual, que, digamos, explora el tema de la alimentación tanto en el mundo antiguo como en culturas indígenas contemporáneas, ¿no? Tenemos una serie de libros que se relacionan un poco con el tema, digamos, de la alimentación más en general, por ejemplo, hay presencia de la comida prehispánica de la autora, ay, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí, Iturbide, una cosa así. Ahorita se lo busco, pero en ese caso sí hay ya mucho más respecto a vida cotidiana en general. Es que son temas muy variados, ¿no? Entonces es difícil encontrar así como libros que abarquen todo ¿no? Bueno, luego está Auristela Martínez que comenta, dice, maravillosa lectura. El manual de Carreño se queda corto, no solo instruye sobre las buenas maneras o la cortesía, sino también incluye higiene y un contacto espiritual con los alimentos. Sí, las huevos de Tlahtoli son preciosos. Los mexicas tenían un lugar especial para parir. Un lugar especial como tal vez no, pero era muy importante el temazcal. El temazcal era muy importante porque normalmente la partera acompañaba a la mujer a tener sus baños, ¿no? Sus baños rituales y adentro del temazcal, sobre todo cuando se estaba acercando el momento del parto, ¿no? De hecho, de esta forma se encomendaba a la diosa, digamos, de los temazcal, del temazcal, que era una diosa relacionada precisamente con los partos, ¿no? Y con la fecundidad, ¿no? Que podía ser Quilastli, Tlazolteotl, Cihuacotl, ahí son varias las diosas que están asociadas. Por lo demás, el parto obviamente tenía lugar en la casa, pero sí el temazcal era fundamental, ¿no? Para que la mujer se sintiera bien, para empezar, digamos, a preparar un poco, ¿no? Con masajes y todo, la partera estaba súper presente en esos momentos con la mujer, ¿no? ¿De qué manera los Macehualtin participaban en la guerra? Es una pregunta muy interesante, Salvador Trejo Teodosio, porque sabemos que, por supuesto, también los Macehualtin iban a la guerra porque muchas veces no tenían otra opción, ¿no? O sea, cuando Tenochtitlan, junto con las demás ciudades de la Triple Alianza, se lanzaba a la conquista de un territorio, por supuesto que no eran solo los nobles, ¿no? Los nobles eran los que guiaban el ejército, pero se necesitaba, obviamente, de toda la población disponible, ¿no? Entonces, en este sentido, los Macehualtin también participaban. Se supone que en los Telpochcalli, que eran las casas, las instituciones educativas de todo el pueblo, ellos también iban a tener al menos las bases del combate, ¿no? Precisamente porque quienes les enseñaban eran los Tiachcahuan, ¿no? Que eran maestros de los jóvenes y normalmente eran guerreros experimentados que habían hecho de 2 a 3 cautivos al menos, ¿no? En el campo de batalla. Pero de ahí a pensar que los Macehualtin pudieran tener la misma preparación militar de un noble,
es muy difícil pensar eso, ¿no? Entonces, técnicamente, por supuesto que también los Masehualtin hubieran podido tener cautivos, ¿no? O sea, capturar enemigos, pero eso dependía muchísimo de la capacidad, de la preparación, de la experiencia que podía tener, y no era lo mismo un noble que se dedicaba toda su vida a pelear, a la guerra, a un Masehualtin, a un Masewali que pues estaba cuidando su milpa todo el año y que se iba a la guerra porque obviamente en este caso estaba obligado, ¿no? Entonces participaban, pero es mucho más difícil pensar que pudiera tener acceso a subir, digamos, en la jerarquía social, como muchas veces se oye, ¿no? Decir, ¿no? Que la sociedad mexica era una sociedad que sí permitía subir, ¿no? Sí y no, ¿no? En el sentido de que realmente cuántas posibilidades podían tener los Masehualtin con su preparación de capturar cautivos, ¿no? Ahí es interesante porque cuando un niño, pues un varón joven, iba a la guerra por primera vez, dicen que tenía la posibilidad de, se le daba, como primera vez que iba a la guerra, se le daba la posibilidad de capturar junto con otros, ¿no? Junto con otros guerreros que iban a la guerra por primera vez, hasta 4 podían ponerse en conjunto para capturar un cautivo, ¿no? Un prisionero de guerra, porque era la primera experiencia, entonces se le daba chance, digamos, de decir, bueno, es la primera vez, tú solito no lo pudiste lograr, pero sí lo puedes hacer con tus compañeros, ¿no? Pero después de esa primera vez, por supuesto que ya no era, digamos, posible. Y ahí hay un pasaje muy bonito del libro 2 de Sahagún, que es un extracto de una fiesta donde hay unas mujeres jóvenes que están llevando unas mazorcas de maíz al templo de la diosa del maíz, Chicomecoatl, y ahí van rondando unos chavos, ¿no? Unos jóvenes, ¿no? Y las van tratando de coquetearles, ¿no? De bromear con ellas, y las niñas van acompañadas de unas mujeres ancianas, ¿no? Y las mujeres ancianas, para alejar a los jóvenes, se burlan de ellos diciéndoles que todavía tienen en la cabeza, digamos, un mechón de pelo que era un mechón de pelo como de la niñez, ¿no? Y que solo le cortaban cuando iban a la guerra por primera vez, ¿no? Entonces, en ese caso les dicen, tú cállate, tú que todavía tienes tu mechón de pelo, que todavía no has ido a la guerra, ¿no? Para que vean hasta qué punto en términos también sociales, pues realmente, ¿no? El hecho de participar en una batalla era un aspecto muy importante, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido. Eh, a ver, el papel del Tonalpoqui, ¿existe el libre albedrío o libre determinación en la vida de cada grupo? Dice Ignacio Hernández. Pues es una pregunta difícil en el sentido de que, pues, lo que yo puedo decir es un poco lo que he aprendido también leyendo y frecuentando a nuestro colega Guillaume Olivier, que ha trabajado mucho el tema de la adivinación. Es que hasta cierto tiempo atrás se tenía mucho la idea de que la cultura mexica era una cultura aplastada por su destino, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que decía el calendario, ¿no? Como les acabo de decir, si un niño nacía en el día 2 conejo, no había nada que hacer, ya, ¿no? O sea, su destino ya estaba echado, ¿no? Y lo que ha evidenciado Olivier en todos sus trabajos es que no era así, por supuesto, que ningún sistema adivinatorio en el mundo, porque afortunadamente todavía existen muchos, funciona de esta forma. Siempre hay manera de darle la vuelta, ¿no? Siempre hay manera, digamos, de salir adelante a pesar de que los signos son negativos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que digamos que no, los mexicas no se conformaban obviamente con lo que decía el calendario, si bien era obviamente un asunto muy importante, porque sus especialistas rituales precisamente sabían, conocían las estrategias adecuadas para, ¿no? Hacer que cierto pronóstico negativo pudiera ser cambiado en este sentido, ¿no? Entonces esto era muy importante y es una nueva visión, digamos, que se le ha dado en este sentido a la cultura mexica, yo creo sobre todo gracias a los trabajos de Olivier, ¿no? No la queremos cansar mucho, doctora. Sí, Unas 2 preguntas nada más, ok. porque la lista es Sí, no hay enorme. tiempo. Más que nada son felicitaciones que tiene usted, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Entonces, oh, es difícil el... Mm,
¿Qué es el Tlahuahuanalistli? El Tlahuahuanalistli es un ritual de la veintena de Tlacaxipehualistli, que era la veintena de desollamiento de hombres. El Tlahuahuanalistli se conoce en español como sacrificio gladiatorio, ¿no? Y era un ritual donde sobre un temalacatl, que es una de estas piedras redondas, ¿no? Que se pueden conocer como uno de los monumentos más importantes para los mexicas, se enfrentaba un cautivo, que era un cautivo, digamos, que había sido traído a Tenochtitlan con una guerra, obviamente, ¿no? Él tenía que luchar, tenía que pelear con armas falsas, ¿no? O sea, no tenía armas de verdad, ¿no? Eran armas falsas y tenía que enfrentarse a unos guerreros mexicas experimentados, que ellos sí iban armados, ¿no? Entonces, en realidad, los guerreros mexicas no lo iban a matar, ¿no? El sacrificio en sí no era, digamos que era más como dice la palabra tlahuahuanalistli, quiere decir el rayamiento, ¿no? Y en efecto, lo que tenían que hacer los guerreros era rayar, herir el cautivo, ¿no? Hacerlo sangrar, ¿no? Y ahí era un ritual súper importante que ha trabajado mucho Carlos González. Si conocen su libro Xipetotec, Guerra y Regeneración del Maíz en el ritual, la religión mexica, es un excelente libro y ahí él lo analiza muy a detalle. Era, digamos, una manera con la que los guerreros mexicas podían distinguirse. Por ejemplo, yo, captor, aquí pongo en este ritual mi cautivo, ¿no? Y obviamente el cautivo era mejor que se demostrara muy valiente y que enfrentara a sus enemigos y no que se pusiera a llorar o que se desmayara, ¿no? Era una manera, digamos, de ver el valor también del captor. Y una vez que ya estaba sangrando, etcétera, entonces ya lo agarraba un sacerdote y lo sacrificaban, ¿no? Es uno de los rituales más conocidos de esta veintena y uno de los más importantes y uno de los que han sido más investigados, de hecho. Um, okay. Última pregunta. Ah, no, es que hay muchas más. Bueno, me quedo con la última. Sobre... la última sobre lo que se menciona del mercado de Tlatelolco. Por lo que yo sé, ahora sí reconozco que no soy una experta específica del caso de los mercados. Aquí pregunta Pablo Miranda, en relación al mercado de Tlatelolco, era el más grande y conocido, pero la población de este islote, así como de Tenochtitlan, era tan grande como para abarcar la oferta, o se consideraba que existían pueblos ribereños que acudían a este mercado. Por lo que yo sé, sí, había pueblos ribereños que asistían, era algo muy común. Incluso recuerden que hoy no se pudo platicar de hecho de esto, pero recuerden que siempre eran comunidades multiétnicas. O sea, no había solo mexicas que vivían en Tenochtitlan, precisamente había flujos constantes de otros grupos nahuas, como son los tepanecas, obviamente los acoluas, pero no solo, tenemos presencia otomí, presencia mazahua también, de gente precisamente que iba a los mercados, ¿no? Entonces, en efecto, el mercado de Tlatelolco abarcaba, ¿no? Y reunía, digamos, varias comunidades, no solo ribereñas, sino también, en este caso, de lo que hoy es el Estado de México, ¿no? Otro libro que les recomiendo mucho, aunque ya, digamos, está mucho más enfocado hacia el principio de la época virreinal, pero que realmente es un libro maravilloso, es La muerte de Tenochtitlan, la vida de México. Es un libro de Bárbara Mundi, que ganó varios premios además en Estados Unidos y que se publicó por Grano de Sal en 2018, si no me equivoco. Ese libro se lo recomiendo muchísimo porque hay una visión en conjunto muy buena de la ciudad, del manejo de las aguas, como les comentaba, y de cómo al final los conocimientos nahuas, los conocimientos indígenas sobre el ecosistema, etcétera, han sido, digamos, de importancia especial para seguir, digamos, con el conocimiento, digamos, de la cuenca, aun cuando, digamos, los españoles un poquito, digamos, cambiaron todo el ecosistema, ¿no? Entonces, esto es uno de los libros que les recomendaría. Y bueno, ahí les dejé el correo por si quieren comunicar. Yo con mucho gusto voy a seguir contestando a sus preguntas. Les agradezco muchísimo por el interés.
Muchísimas gracias, doctora. Llegamos a más de 250 seguidores, lo cual el tema definitivamente, y por supuesto usted, la exposición que tiene cantidad de felicitaciones. Pues Muchísimas gracias. a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, le damos las gracias por esta brillante conferencia y le esperamos en otro momento porque nos deja con un sabor muy sabroso de seguir conociendo ese pasado nuestro también. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Tiene muchos aplausos, muchas felicitaciones. Pues nuevamente muchas gracias, doctora, y a todos los que nos siguieron también. Nos vemos el martes, que se seguirá complementando este pequeño ciclo sobre México Tenochtitlan. Buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.